Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Dios les esté bendiciendo. Vamos a enviar saludos fraternos a Lisset Sánchez, a Auxi García, a Juan Carlos Navarrete, a Lucecita Castellón, a José Acuña, a Merwin Velázquez, a Antonio Renegado, Francisco Blas, Francisco Miguel Blas, Joander Ismael Guevara, a Milton Navarro, a Noé Antonio Fierro García, a Azucena Cerda, Fabiola Romero, a Estrellita Sandoval, Javier Campos, Xiomara López Ruiz, a Omar Ramírez González, Tito Valle, Juan Gómez, Emir Alec, Blanquita López, Josuecito Olivares, Armando Urbina, Elmercito Avilés Chávez, Jean Velázquez, Mario Ruiz, Marta Lorena García, Juan Velázquez, José Acuña, Noel Barahona, a don José Marcial Pérez Gaitán, a Yoconda del Socorro Granja Pavón, don Carlos Espinosa Rojas, a Pablo Torres y a Omar Toruño. Así también enviamos saludos fraternos a la familia Ruiz, la familia Norori, la familia Mejía, la familia de nuestro hermano Yader Peña. Dios les bendiga pues a todos, también a la familia Hernández aquí, a Socorro del Rodríguez, a nuestro hermano Roberto Hernández y a cada uno de los miembros de esa familia que son muy importantes, ¿verdad? Para Dios y para cada uno de mi familia. Ahora lo guardamos ahí en el corazón, que Dios les bendiga. Así también saludos a mi esposa y a toda mi familia, Ruth Bejarano y a toda su familia. Hoy vamos a reflexionar un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Lucas, en el capítulo 18. Para ello vamos a reflexionar del versículo 35 al 43. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Amén. En el transcurso de la vida nos hemos encontrado con algunos testimonios de personas donde ellos piensan y expresan que Dios no ha escuchado sus oraciones. He tenido la experiencia de ir a orar por personas que ellos me expresan y ellos dicen: Dios no me quiere hacer favores a mí. Y la verdad que es un sentimiento mal expresado y mal creído también. ¿Por qué motivo? Porque el Dios que yo te predico es un Dios siempre interesado en resolver y escuchar a los demás. El Señor siempre está esperando que nosotros vengamos a Él y le expresemos nuestra necesidad. Algunos dirán: pero si Dios ya conoce nuestra necesidad. Sí, pero la palabra de Dios enseña en el Antiguo Testamento, primeramente, en el libro de Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A través del profeta Jehová motiva al pueblo de Israel para que ellos estén clamando constantemente. Un día de esto estuvimos tratando una idea acerca de que las personas no nos gusta orar, y algunas personas me expresaban ¿por qué? Y es que la verdad de las cosas es que la carne no quiere sujetarse a orar al Señor, a clamar al Señor. Pero luego en el Nuevo Testamento Jesús expresa, y en este pasaje bíblico vamos a ver que Dios siempre está poniendo atención a las rogativas del pueblo. No hay ninguna oración que le expreses de todo corazón que tarde o temprano no vayas a recibir su pronta respuesta. Jesús en una ocasión le dice al pueblo: y ustedes no habéis recibido porque no habéis pedido. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocáis y se os abrirá la ventana de los cielos, dice el Señor, derramando bendiciones hasta que sobreabunden. Esto habla de que Dios siempre está ahí
esperando por tu clamor, esperando por tu oración. Y si no has recibido respuesta, aquellas personas que están clamando, ten paciencia, pero Dios en su momento, Él va a dar la respuesta a cada una de nuestras oraciones. En este pasaje bíblico que nosotros observamos es un ejemplo claro de que Jesús está interesado en escucharte. Por eso nosotros debemos de orar y debemos de hacerlo en fe. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto hablaría que una oración que la hacemos por no dejar sin fe, pues no tendrá una respuesta. Al Señor le agrada que estemos clamando a Dios y lo hagamos con fe. Aquí nosotros observamos que dice la Biblia que cuando Jesús llegó a Jericó, estaba un ciego sentado ahí y que estaba mendigando. Y la Biblia claramente dice que escuchaban las multitudes, porque en la época de Jesús eran multitudes las que seguían a Jesús. Y me imagino que aquel mendigo que no tenía bien sus ojos, pero sí sus oídos, empezó a escuchar aquel ruido que producía la multitud de pasos que venían por la calle. Y es así que dice las Sagradas Escrituras que se inquietó el mendigo, porque de esto debemos de hacer algo. Yo todos los días te predico para inquietarte y decirte que es momento de que vengas a Jesús. Cuando tú vengas de todo corazón a Jesús, Él te va a atender y, como dice la Biblia, Él va a cumplir los deseos de tu corazón. Esto habla que ese es el propósito con el cual Cristo vino a este mundo, para respondernos, para tener una relación intrínseca que se había perdido con el Padre, pero a través de Jesucristo Él quiere que nosotros nuevamente recurramos a esa relación como padre a hijo, a lo que es Dios con nosotros. Aquí el ciego, dice la Biblia, que empezó a escuchar el murmullo de los pasos y él inmediatamente preguntó: ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y para aquellas personas que no leen las Escrituras, no podrán tener fe. Para aquellas personas que no están interesados en conocer todo lo que Jesús hace, ha hecho y hará en las personas que creen en Él, entonces no se van a motivar para buscarle a Él. La Biblia está llena de tantos acontecimientos que solamente detallan algo. El Cristo que yo te predico es un Cristo de poder y de gloria. Aquí rápidamente observamos, vuelvo y digo, y el mendigo que no miraba, pero sí escuchaba, él empezó a inquietarse y decir: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y es así que quizás muchos ignoraron la petición del mendigo, porque sí, el hombre sí ignora, se nos olvida quizás las necesidades de los demás, pero a Dios no se le olvida. Se nos olvida quizás que debíamos de extender la mano para levantar a alguien, pero a Jesús nunca, jamás le va a suceder eso. Y es así que cuando aquel dijo que qué pasaba, alguien por lo visto le dijo: es Jesús el Nazareno el que va pasando. Y esto inmediatamente por lo visto había escuchado. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Una persona que lee la Biblia, una persona que escucha mensaje, una persona que siempre está ahí clamando a su Dios, será una persona que tiene fe. Es posible que este mendigo había escuchado decir que Jesús Nazareno era el que sanaba. Quizás él vino y le preguntó: Jesús el Nazareno, el que sana, el que ha hecho ver a los ciegos, el que resucita a los muertos, el que ha levantado a los paralíticos, el que tiene poder. Y me imagino que otro le dijo: sí, Él es. Y me imagino él inmediatamente dijo: esta es mi oportunidad para yo recibir mi sanidad. Me he escuchado con muchas personas que casualmente hace 2 días iba conversando con una persona donde me expresaba de que él sintió en su vida el poder de Dios. Estuvo afectado con esa enfermedad que se llama el COVID, él y su esposa, y a su esposa ya le habían dado de que prácticamente estaba desahuciada porque los pulmones supuestamente estaban terminados. Y él empezó a clamar, dice la Biblia: pedid, se os dará, buscad y hallaréis, clamad y se abrirá la ventana de los cielos. Y esto fue lo que hizo este joven. Empezó a clamar, empezó a pedir, dice, en fe. Y varias personas le ayudaron a orar. Y a los 7 días prácticamente del hospital, la esposa, que estaba desahuciada por los médicos, se había recuperado y hoy estaba en casa. Y yo le dije: ya aceptaste a Cristo como tu único suficiente Salvador, viendo cómo Dios te demostró su poder y su gloria. Y él me dijo: voy a pensarla. O sea que este hombre recibió su sanidad, esta mujer recibió su sanidad, pero no su salvación.
Y recordemos que los milagros que Jesús hace en la vida de las personas es para que se den cuenta que Dios está interesado no en sanarte únicamente, sino en salvar nuestra vida, que al final ese es el propósito con el cual Cristo vino a este mundo. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y rápidamente nosotros observamos que el mendigo dijo: no, esta es mi oportunidad. Si nosotros observamos el pasaje bíblico, no sabía quién era Jesús en la parte, no lo había mirado, pero sí había escuchado. Y es importante de que nosotros, vuelvo y digo, escuchemos los propósitos que Dios tiene para cada persona. Cada persona que ha venido a este mundo, Dios tiene un propósito con él. Y nosotros observamos que él recurre a su único recurso. Si no miraba, él no podía seguir a Jesús, pero sí podía él empezar a clamar. Y es así que este hombre empieza a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y por lo visto el pasaje bíblico detalla que lo hacía a gran voz. No sabía a qué distancia iba el maestro, pero sí él sabía que podía escucharlo. Y esta fe, porque muchas veces nosotros no oramos a Jesús porque no tenemos fe. Porque muchas veces no entregamos nuestra vida a Jesús porque no tenemos fe. Pero cuando tengas fe de todo corazón, harás lo que hizo este mendigo, clamando y gritándole al Señor. Él sabía, Él me va a escuchar. Esta oportunidad no la pierdo. Y así debe ser. Nosotros no debemos de desaprovechar la oportunidad de salvación que Dios tiene para tu vida. Quizás cada mensaje que tú escuchas y tú digas: bueno, este es necio, este me aburre. Pero no, cada mensaje que tú escuches es un propósito. Dios te está llamando para que seas parte de ese pueblo que va a compartir con Cristo el reino de los cielos. Y aquí dice las Sagradas Escrituras que muchos de los que iban ahí lo callaban. Otras palabras: cállate, mendigo. O quizás otro que le decía: cállate, ciego. Y le callaban, pero no. Él sabía de que la bendición no venía de los hombres, la bendición venía de Dios. Y él sigue clamando más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora vamos a observar lo que Jesús hace. Dice la palabra del Señor que Jesús se detuvo. Esto habla de que Jesucristo en este pasaje bíblico se detiene para escuchar que le estaban llamando. Y así es, cuando el pueblo clama, Dios escucha. Aquellas personas que digan: no creo que Jesús me vaya a escuchar, ni siquiera ores. No te preocupes, porque lo estás haciendo. Tus propias palabras están expresando que no tienes fe. Al Señor se le acerca con fe. Y algo importante, el Señor siempre te dice: ¿qué querés? ¿Qué es lo que quieres? Esto habla de que Jesús quiere tener una plática contigo. Y la manera de platicar con nuestro Señor es orando. Por eso el Señor Jesús recomendaba a sus discípulos diciendo: orad y velar sin cesar. El espíritu siempre está anuente, pero la carne que tenemos siempre es débil. La carne no quiere orar, el espíritu sí. Y dice las Sagradas Escrituras que cuando Jesús se detuvo, lo mandó a traer delante de su presencia. Quizás los discípulos, que eran los más allegados de Jesús, fueron en carrera a traer el mendigo por orden de nuestro Señor Jesús. Y esto habla de que aún por muy mendigo que era este hombre, no estaba desapercibido de la atención de Jesús. Cuando tú empieces a orar, vas a tener la atención de Jesús. Cuando tú clames, vas a tener la atención de Jesús. Esas personas que ahora mismo están esperando en Jesús, van a tener la atención de Él. Y el Señor les va a mandar a traer. Desde el Antiguo Testamento, ese ha sido un sentir de Dios. En la época en que Dios elige a Salomón como rey, dice la Biblia que cuando es elegido por rey, en visión Salomón observa que Dios se le aparece y prácticamente Jehová le dijo: ¿qué quieres que te dé? Siempre Dios está interesado que nosotros expresemos nuestras necesidades delante de Él. Y es así que en esa ocasión Salomón le dijo a Jehová que él lo que quería sabiduría para gobernar ese pueblo tan grande y sobre todo el pueblo de Dios. Y el Señor le agradó la petición de Salomón a tal grado que Jehová le dijo que le iba a dar la sabiduría, pero le iba a dar las otras cosas que él no pidió, como eran las riquezas, la paz, la autoridad y el dominio sobre sus enemigos. Y es más, en la época que Salomón fue rey, prácticamente hubo una gran paz en Israel. No hubo guerra como en el periodo en que David fue rey, que durante esos 50 años
Prácticamente David solo vivía de una guerra a otra. Y es así que nosotros observamos que en el Antiguo Testamento pues Dios escucha. No puedes estar expresando hoy en el presente diciendo, es que Dios no me escucha. Fui ese hermano que le he clamado a Dios como muchos años y siento que Dios no escucha mi oración. Y yo le digo, no es así. Dios está escuchando. Y quizás en este momento que tú estés pasando, Dios está probando tu paciencia y tu fe. La palabra del Señor es clara. Dice la Biblia que el que persevere hasta el fin es el que será salvo. Solamente aquella persona que está perseverando en la obediencia al Padre, en la obediencia a la palabra, en la obediencia a Jesús, es el que va a ser salvo. Aquí observamos que el Señor Jesús quizás le gritó muchas veces el mendigo, y quizás tú en este presente has orado muchas veces, pero llega su momento en que Jesús, como en este pasaje bíblico, se va a detener y te va a mandar a traer. Dice la Biblia que cuando le llegaron a traer al mendigo y se lo pusieron de frente, entonces Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y es ahí la importancia de nosotros expresarle al maestro cuál es nuestro deseo. Si nosotros observamos a este pasaje bíblico, pienso que no había necesidad que Jesús le hiciese la interrogante al ciego que quería. Porque si ustedes observamos, Dios era omnisciente. Él sabía que él era ciego. Raro y contado las personas que leemos las escrituras sabremos que Jesús sabía que era ciego. Y entonces algunos se hacen la pregunta, entonces ¿por qué Jesús le pregunta qué quieres que yo te haga? Como dice, ¿qué quieres que te haga? Y nosotros observamos qué es la importancia de la oración. Aquí nosotros que rápidamente el ciego le dice el ciego que reciba la vista. En otras palabras, el deseo de este ciego era dejar de ser ciego. Y no solamente implicaba de que él iba a ver, sino que prácticamente quizás iba a dejar de ser la carga que era para sus familiares. Y también ya iba a ser una persona que se iba a valer por sí sola. Porque yo conozco muchas personas que por muy entrados en edad se ganan el pan de cada día. Son personas acostumbradas al trabajo. Y tal vez estaba ahí incapaz. Pero cuando viene Jesús se le dice, quiero recibir la vista. Y nosotros observamos que todo este proceso es un proceso en el cual al final el único beneficiario fue el ciego. Entonces el beneficio que tú vayas a recibir, lo vas a recibir de tu permanencia en la fe, en la perseverancia, en la doctrina, como dice la Biblia, a la cual fuiste llamado. Si tú piensas que Dios no te ha llamado, es una falta de fe. La Biblia dice que Él vino a llamar a los pecadores. Esto habla de que el propósito de Dios y de cada mensaje es tu vida. Y que Él quiere darte esa salvación, como Pablo la cataloga, que era una salvación sumamente grande. Y que de una búsqueda por Jesús es que nosotros encontramos la salvación. Porque hoy en el presente son raros y contadas aquellas personas que buscan la salvación y que buscan a Jesús. Aquellas personas que nos decidimos por clamar a Jesús, por decirle a Jesús que Él sea nuestro Maestro, por decirle al Señor que Él sea nuestro Dios. Y cuando lo hacemos, pues le vamos a encontrar y las bendiciones de Dios van a fluir sobre tu vida. Las bendiciones de Dios van a florecer y te darás cuenta de algo. Dios está bendiciendo tu vida porque has aprendido a confiar en Él. Y nosotros observamos aquí que el mendigo, cuando lo levantan, él se dirige donde Jesús. ¿Dónde está la fuente de tu bendición? En Jesús. Él no se fue en sentido contrario, como hoy en el presente muchas personas hacen. Le dan la espalda a Jesús y se van a lo que el mundo les ofrece. Nosotros nos observamos que hay muchas personas que han tomado ese camino y la Biblia dice que ese camino es de muerte y de perdición. Hay caminos que al hombre le parecen derechos y rectos, pero el fin de estos caminos es la muerte. En cambio, en Jesucristo nosotros vamos a darnos cuenta que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Toda persona que sigue a Jesús, toda persona que invoca su nombre va a tener esa vida. Ahora dice la palabra de Dios que cuando él expresó que él quería recibir la vista, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado.
Cuando nosotros observamos la autoridad que Jesús tenía, porque era Dios mismo, Él le dice, recíbela, en otras palabras, sé sano. Y dice la Biblia que le dice, tu fe te ha salvado. Y nosotros vemos que en este relato y en esta expresión de Jesús, no solamente le da sanidad, sino que le dice, tu fe te ha salvado. Que entonces, ¿qué es lo que nos salva? Pues es la fe en Jesús. Es aprender a confiar en cada uno de sus mandamientos. Es aprender a seguirle en sus pisadas. Es aprender a hacer la voluntad del que vive, porque Jesucristo vive. Creo que la otra vez detallamos y el día de ayer tocamos ese tema de que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Porque Jesucristo descendió del cielo. Antes de ser concebido en el vientre de la Virgen María, Él ya existía. Dice la palabra de Dios. Por eso en una ocasión Jesucristo dice, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Esto habla de que Jesucristo antes ya existía como el príncipe de los ejércitos de Jehová, como Él se le presentó a Josué. Y sobre todas las cosas, cuando Jesucristo muere, lo matan en la cruz del Calvario, porque eso es lo que hacen. Jesucristo estuvo 3 días en el centro de la tierra, pero al tercer día, dice la palabra del Señor, Jesucristo resucitó con poder y con gloria. Y Jesucristo asciende a los cielos y es nuestro intercesor. No hay otro intercesor, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, únicamente Jesucristo hombre. Y si nosotros observamos estas palabras, denotan eso, denotan autoridad, denotan poder, denotan que Él lo puede, que Él podía no solamente sanar, sino también salvar. Porque aquí Jesús le dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Entonces, todo lo que hacemos para Jesús debe ser en fe. Y la persona que no tiene fe o que hace las cosas sin fe, pues no va a recibir recompensa en el Señor. Esto demuestra pues que el mundo no tiene fe en Jesús, que por ese motivo no le buscan. Tienen fe en muchas cosas, muchas corrientes religiosas, tienen fe en algo que se les ha enseñado, pero no tienen fe en Jesús. Solamente cuando nosotros tenemos fe en Jesús y nos convertimos en sus seguidores, es que vamos a escuchar las palabras de Jesús, aprobándonos y diciéndonos que hemos recibido la salvación. El último pasaje, el último versículo que retomamos en la lectura, y dice, y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y luego vio y le seguía. Después que este hombre recibe su sanidad y restaura a Dios la visión en él, dice la palabra del Señor, y le seguía. Es el propósito con el cual muchas veces Dios nos hace un milagro en nuestra vida, que le sigamos. Y como le expresé a esta pareja, es una equivocación más grande que ellos hayan recibido una sanidad y que en el presente no se motivan para seguirles. Si nosotros observamos, pues ellos han recibido su sanidad, pero si no siguen a Jesús, no van a ser salvos. Y si no van a ser salvos, significa que van a ser condenados. Muchas personas detallan y tratan este tema, pero la palabra del Señor es clara. Dice el Señor Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa de salvación para todas las generaciones. Y luego dice la Biblia, pero el que no ha creído será ¿qué? Condenado. Pues esto habla de que hay condenación, aunque los hombres la nieguen, aunque los mismos científicos digan que no creen. Eso no significa de que ellos tienen la razón. Aquí el que tiene la razón es Jesucristo. Y estas palabras de Jesús y decirle recibe la vista y tu fe te ha salvado, implica que Jesús le había regalado no solamente esa sanidad, sino la salvación. Y luego le dice el Señor Jesús, cuando él vio, empezó a seguirle glorificando a Dios. La palabra glorificar a Dios implica de que deberíamos de estar agradecidos, porque todo lo que recibimos viene de Dios. Todo el don perfecto viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Y lo malo no viene de Dios. Viene del, ya sabemos de dónde, del enemigo de las almas, que dice la Escritura, ha venido para matar y para destruir. Y démonos cuenta que Jesucristo no es eso lo que quiere para sus seguidores, sino lo que quiere es que nosotros vivamos. Y cuando miraron el milagro, dice la palabra de Dios, todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanza a Dios. Se acabó.
de ser el mendigo de Jericó, se acabó de ser el mendigo y se acabó de ser el ciego. Ahora, miraba, es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, que se acabe el pecado, porque muchas veces somos ciegos espirituales, no vemos la gloria de Dios, no palpamos que su presencia esté en nosotros y nos convertimos en ciegos espirituales. Y solamente hasta que venimos a Jesús, entonces Él restaura nuestra visión para que nosotros le sigamos y podemos ser salvos. Recuerda, mi amigo y hermano en el Señor, el propósito es ese, que tú seas salvo para su honra y para su gloria. Dios les bendiga, vamos a dar gracias. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, en esta mañana. A la vez que te pido, Señor, que tú bendigas a los oyentes, Señor. Los profesionales del volante que sintonizan el programa y la radio, Dios, bendíceles, Dios. Aquellas personas que quizás estén en sus casas, Dios, y que estén teniendo algún padecimiento, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, muévete en sanidad. Oh Jesús, da la palabra de sanidad en esta mañana. Yo creo, Padre, que tú estás sanando. Yo sé que tú, Padre, tienes el control aún, Dios mío. A la vez que te pido, Padre, que este mensaje, Dios, pues no se lo lleve el viento, Dios, que se atesore en los corazones de los oyentes, que se aboquen a ti, que te clamen, que te busquen, Dios mío. Te clamo por Francisco Gamboa, que sé que él en este momento está sintonizando la radio. Bendícelo, Dios. Restaura su visión espiritual, restaura su visión física. Te clamamos, Dios mío, por hermano Miguel Ruiz, hermana Argentina Morales. Esta familia, bendícelos, Padre. Bendice a la familia Hernández, tu siervo Roberto, Santiago. Bendice a María, a Karen, Dios. Hermana Ruth Belia, Dios. Derrama bendiciones sobre ellos hasta que sobreabunden. Los hijos de hermano Santiago que están en el exterior, Dios, prospérales allá. Tú eres el Dios de Nicaragua, eres el Dios de Estados Unidos, eres el Dios del mundo. Lo que pasa es que la gente, Dios, no te ha recibido como tal. También te clamamos por María del Socorro Rodríguez. Restaura, Señor, la vida de esa joven. Bendice a todos, Señor, en el grupo ya, Señor, ese grupo que tenemos levantando en Santa Juana, Dios. Abre ventanas de los cielos, Padre, sobre ellos. Mira, Padre, que se haga una realidad, Señor, la edificación de ese templo, Dios, y que así culminemos, Padre, con ese trabajo con el cual tú me has encomendado y me has enviado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones hasta el día de mañana. Vamos a reflexionar sobre otro pasaje bíblico, si así Dios lo permite.